Publicar información geográfica en la web mediante GeoServer. En esta actividad lo que vamos a hacer es publicar mediante GeoServer en la web, usando los estándares OGC, parte de la información geográfica que tenemos de nuestro municipio. En este documento se muestra cómo iniciar y parar GeoServer, cómo definir la información de contacto y ver el estado del servidor, cómo añadir información geográfica y cómo consultarla desde QGIS o desde una aplicación web. Si vemos los ejercicios, pues aquí se detallan los datos que tenemos que tener disponibles. Para definir las fuentes de datos, GeoServer puede usar PostGIS exclusivamente para los datos vectoriales. Entonces, tomaremos los datos vectoriales desde PostGIS y para los datos raster necesitamos los archivos GeoTIFF correspondientes. Entonces he presentado los datos dividiéndolos por esta clasificación. En el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es añadir las capas, que es lo correspondiente al apartado 4 de este documento. Y el resto de ejercicios lo que tenemos que hacer es consultas desde QGIS y consultas desde la web, que lo tenemos en el apartado 5. Entonces, lo que nos pide en primer lugar es que creemos un espacio de trabajo, cuyo nombre sea el nombre de nuestro municipio y nuestro usuario de correo electrónico. Y a continuación, conservando el nombre de cada capa, tenemos que añadir para las capas vectoriales solo las capas recortadas por el polígono, es decir, las que no son VBox, y para las capas raster solo las VBox. Por tanto, solo tenemos que añadir la mitad de las capas que tenemos. En todas debemos respetar el nombre de cada capa. En las únicas que tenemos que tener cuidado con el nombre es en las bandas de satélite, que lo que he hecho ha sido incluir en primer lugar el nombre de la banda, después del prefijo que indica que es de satélite. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es iniciar GeoServer. Nos venimos a la carpeta de GeoServer y lo iniciamos. Cuando indica que ya está iniciado, iniciamos el portal web. Y aquí tenemos la pantalla de bienvenida de GeoServer, que ya vimos en la instalación de la herramienta. Para entrar basta con pulsar sobre identificarse. En GeoServer vamos a trabajar con tres elementos principales. Los espacios de trabajo, que son espacios de nombres del estilo de los de XML, y nos permiten diferenciar a capas que tengan el mismo nombre, que provengan de distintas fuentes. Las fuentes de las capas son los almacenes de datos, y mediante un almacén de datos vamos a definir los elementos de acceso a la fuente correspondiente. Podemos acceder a capas en archivos o en bases de datos. Y por último vamos a trabajar con las capas. Una vez que tengamos los almacenes de datos definidos, seleccionamos las capas que queremos presentar. Cada capa queda identificada mediante su nombre y el nombre del espacio de trabajo en el que está el almacén de datos del que obtenemos la capa. Lo primero que tenemos que hacer es definir el espacio de trabajo. Aquí tenemos espacios de trabajo creados como ejemplo y el nuestro se tiene que llamar el nombre del municipio y nuestro usuario. Agrego un nuevo espacio de trabajo, le doy un nombre y aquí hay que asignarle una URI, porque lo que hace es usar este espacio de trabajo como el espacio de nombres de los archivos XML que usa. Podemos indicar, por ejemplo, la URL de la Universidad de Granada y a continuación nuestro espacio de nombres. Podemos indicar que es el espacio de nombres por defecto y así lo va a considerar para el resto de operaciones que realicemos. Ya lo tenemos aquí creado y con este tick nos indica que es el espacio de nombres por defecto de trabajo. A continuación hay que definir almacenes de datos. Pulsamos sobre agregar almacén de datos y tenemos para los datos vectoriales las posibilidades que ofrece y para los datos raster igualmente. Entonces para los datos vectoriales podemos usar PostGIS. A
Aquí nos indica el espacio de trabajo. En este caso tenemos que darle los datos de nuestra base de datos. Nuestra base de datos también se llamaba de la misma manera, solamente le cambiaba el estilo del guión. Le damos el mismo nombre de la base de datos. No hace falta ponerle la descripción. Los parámetros de conexión. Este es el espacio de nombres que considera y el resto de parámetros por defecto son adecuados. Le damos guardar y aquí nos aparecen las capas disponibles en la base de datos. Todas las capas que hay. También están las de satélite y el MDT, pero este almacén de datos no lo podemos usar como fuente de estas capas. Solamente podemos usar las capas vectoriales. Por ejemplo, una de las capas que tenemos que publicar es la del polígono de nuestro municipio. Pues podemos venir aquí y pulsar sobre publicación. Entonces, el elemento que tenemos que definir es este de los encuadres. Si aquí le damos a guardar, nos da un error de que faltan los datos de los encuadres. Entonces nos venimos aquí y le decimos calcular desde los datos, calcular desde el encuadre. Y con eso ya lo tenemos todo. Aquí nos dice los atributos que tiene esa capa, pero bueno, no tenemos que modificar nada más. Le damos a guardar y ya tenemos esa capa publicada. Aquí tenemos la capa que acabo de publicar. Entonces, aquí accedemos de nuevo a la definición si quisiéramos cambiar algo. Si queremos verla, nos venimos a previsualización de capas. La buscamos y si pulsamos aquí, nos aparece la visualización usando OpenLayers de esa capa. Y esta es la pantalla que habría que capturar para documentar esta capa. Si queremos publicar otras capas de esa misma base de datos, pues nos podemos venir aquí a capas, pulsamos sobre agregar nueva capa y aquí elegimos el almacén de datos. ¿Qué almacén de datos es? Este de aquí. Y aquí tenemos las capas. Para esta ya nos indica que está publicada. La podemos volver a añadir para cambiar algún parámetro, lo que queramos. Y así podríamos seguir publicando el resto de capas. En el caso de las capas raster, pues hay que hacer lo siguiente. Nos venimos a almacenes de datos y tenemos que crear un nuevo almacén de datos. Como es raster, los tenemos en formato GeoTIFF y aquí tenemos que indicarle un nombre al origen de datos y tenemos que indicar el archivo de donde se van a tomar los datos. Podemos pulsar aquí a buscar. Voy a considerar la ortofotografía, que ocupa 3 GB. Le tengo que dar un nombre. En este caso voy a darle el nombre de la ortofotografía. Y pulso sobre guardar. Ya tengo definida la fuente de datos y ahora tengo que publicar las capas. Me vengo aquí a publicación. Como es la ortofotografía, aquí me aparecen las capas. Tiene la banda roja, la banda verde y la banda azul. Y una banda de transparencias. Entonces, en principio, todas las opciones por defecto son válidas. Le doy a guardar y ya tengo la capa publicada. Si no aparece en esta primera pantalla, aparece aquí en la segunda. Aquí tengo la ortofotografía en ese almacén con ese nombre. Este es el espacio de nombres. Y aquí es el nombre de la capa. Me vengo a previsualización de las capas.
lo tengo en esta segunda pantalla, le doy a Open Layers y aquí tengo la ortofotografía. Aquí puedo ver la ortofotografía al nivel de detalle que me permite. Para las bandas de satélite. Las bandas de satélite hay que tratarlas de una manera especial. En lo que se refiere a almacenes de datos, lo hago exactamente igual. Agrego un almacén de datos, GeoTIFF, lo busco y aquí tengo, por ejemplo, las de 30 metros y las necesito cortadas por el rectángulo. ¿Qué nombre le doy al almacén de datos? Pues le puedo dar el mismo nombre que tiene el archivo. Ya tengo definido el almacén de datos, pero en este caso no puedo publicarlo directamente, porque tengo que tratar cada banda por separado. ¿Por qué? Pues porque en la ortofotografía era correcto tratar las 3 bandas que tiene conjuntamente, más la banda alfa, pero en este caso no se pueden combinar las bandas. Hay que tratar cada banda por separado. Entonces nos tenemos que venir aquí a configurar una nueva vista de cobertura. Y aquí podemos configurar la banda que queramos seleccionar. Por ejemplo, la banda 0. Le tenemos que dar el nombre correspondiente a la banda en la posición 0. ¿Y cómo sabemos la banda que hay en la posición 0? Pues podemos hacerlo desde R o desde QGIS. Desde R ya lo hemos visto, que es leer el archivo GeoTIFF y sacar la lista de bandas. Hoy lo voy a hacer desde QGIS. Me vengo al apartado donde lo tengo almacenado y el que tengo que ver es este de 30 metros, aquí lo tengo. Si lo añado, está el problema de que me considera las 3 primeras bandas para montar una fotografía en la presentación de QGIS. Eso no lo necesito ni lo quiero, pero lo que puedo ver es en propiedades, puedo ver la información y aquí tengo las distintas bandas que hay disponibles. Por ejemplo, la primera banda es la B1. Pues ahora me vengo a GeoServer y sé que está en la banda 1. Pero le tengo que respetar el nombre que me indica pues precisamente este. La resolución es de 30 metros y la primera es la 1. Después va la 10 y la 11. Pues aquí tengo que poner banda 1 a esta primera. Entonces, una vez que tengo definido el nombre adecuado para la banda y he seleccionado la que le corresponde, le doy guardar. Y me aparece la parte de edición de la capa. Aquí puedo cambiar el nombre si es necesario. Pero si ya lo he puesto allí bien, no tengo que indicar nada más. Todas las opciones son, por defecto, son válidas. Le doy a guardar y ya tengo la banda publicada. Aquí tengo la banda 1 de satélite a resolución 30 metros. Si quiero verla, pues igual que he hecho antes. Me vengo aquí y aquí tengo la banda 1, la abro en Open Layers y aquí la tengo disponible. Esa es la banda 1. Pues de la misma manera haría con el resto de bandas. Me tengo que venir aquí a las capas, agrego una nueva capa, selecciono como fuente de datos la de satélite
y ahora le digo configurar una nueva vista de cobertura. La 0 ya la tengo. Añado la 1 y le tengo que asignar el nombre correspondiente. La 1 es la de posición 2, es la 10. Guardar, guardar, y ahora me vengo a previsualización de capas y aquí tendré la 10. Esa es la 10. Si quiero ver las capas desde QGIS, la mejor manera es precisamente teniendo en cuenta lo que aparece aquí en previsualización de capas. Puedo copiar estos elementos desde aquí, desde la interrogación, y me vengo a QGIS. Ya puedo cerrar esto y esto eliminarlo. Y ahora vengo al estándar WMS, defino una nueva conexión, le doy como nombre el nombre del espacio de nombres que le he asignado. Y no necesito nada más. Ya tengo la conexión definida. Y aquí tengo las bandas que acabo de añadir. Puedo añadir las bandas que acabo de definir. Aquí tengo la del polígono, la ortofotografía, y aquí tengo las de satélite, la banda 10, la banda 1, y accedo al nivel de detalle que considere oportuno. Estoy accediendo al servidor que acabo de configurar. Esa es la parte de consulta desde QGIS. La parte de consulta web ya lo hicimos en una actividad anterior, por lo que no lo voy a repetir aquí. Adicionalmente, para añadir las capas, he incluido el código para acceder a la API REST de GeoServer. Entonces, si lo quisiéramos hacer así, en lugar de ir publicando las capas manualmente, podríamos venirnos a RStudio y aquí copiar ese código. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos la URL de acceso al servidor, el usuario y la contraseña de GeoServer, el espacio de nombres, el almacén de datos, como lo hemos llamado, y la capa que queramos publicar. Entonces, partiendo de esos datos, se crea una estructura de configuración. Aquí se hace una petición al servidor de mapas, indicando el usuario, la contraseña, los elementos que hemos definido, de la capa, el espacio de nombres, etc. Entonces, para poder ejecutar esto necesitamos un par de paquetes. El paquete GeoJSON, que lo podemos instalar antes de que nos dé error. Y por otro lado el paquete HTTR. Entonces, si nos venimos a GeoServer y nos venimos aquí a la parte de capas, agregar una nueva capa,
elegimos el almacén de datos de PostGIS y solamente hemos añadido la capa del polígono. La que tengo configurada para añadir es esta, la tercera. Si nos venimos a R, indicamos la URL del servidor, el usuario, la contraseña, el espacio de trabajo, el almacén de datos, que es la base de datos, y ya está definida la conexión dentro de GeoServer. Indicamos la capa a publicar y ahora montamos la estructura, configuramos la URL y hacemos la petición. Ya está, ya se ha ejecutado. Podemos saber aquí, nos indica que la capa se ha publicado correctamente. Entonces, si nos venimos a GeoServer, aquí no se ha refrescado, pero si nos venimos de nuevo a capas, a agregar nueva capa, elegimos la base de datos y ya aparece esta capa como publicada. Y podemos verla. La tenemos. Pues debe estar en la primera página. Aquí está. Esa es la capa de manzanas, recortada por el polígono. Y con esto está cubierto prácticamente todo el contenido de este documento, en particular lo que se pide en los ejercicios. Una vez que hemos acabado de trabajar con GeoServer, cerramos la sesión y nos venimos y paramos. Aquí nos indica que ha parado y en esta ventana también nos indica que ha parado.